Hola chicos, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Hola, profe, ¿qué tal? hola Hola, profe. señorita, ¿qué tal? ¿Cómo están?
excelente, excelente. Bueno, estamos en hora. Vamos a esperar un ratito más y ya empezamos. Ya la semana que viene comienzan los exámenes, ¿eh? ¿Y cómo estamos? De lujo, bro. Les quiero pedir un favor urgente. Olvidé de poner tarea, porque una sola tarea tuvimos desde el primer parcial. Olvidé cargar una tarea para esta clase. Y les voy a poner en el WhatsApp, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejercicios, 2 ejercicios nada más, para hacer en sus casas. Y yo voy a cargar después la tarea aquí en la plataforma. Así ustedes pueden hacer para la semana que viene. Inclusive les va a servir como práctica, ¿verdad? Para el parcial. Bueno. El ejercicio 6.7. Profe, Sí, te escucho. las grabaciones de las clases pasadas va a saltar. Las grabaciones pueden entrar en YouTube. Ahí están todas las grabaciones de mis clases, de todas las clases. Hay veces me lleva mucho tiempo procesar esas grabaciones, pero son todas repetidas, ¿te das cuenta? Pueden entrar ahí en cualquier momento. Dale, profe, dale, gracias. Bueno. El 6.7 y el 6.27. El 6.7 y el 6.27. Voy a anotar ya acá. Tarea. Hoy estamos 19 de mayo. 6.7 y 6.27. Correcto. Bueno. Vamos a esperar que entren un poquito más. Y ya estamos. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de una nueva propiedad que se llama entropía. Y para eso entonces voy a marcar en el pizarrón, pero primero vamos a hacer una pequeña charla. Ya somos 23 ya en este momento. Vamos a esperar porque son casi 50, son la mitad.
Bueno. Muy bien. Vamos a hablar entonces de esta nueva propiedad que les digo. Ya en un comienzo, cuando hablamos de la primera ley de la termodinámica, utilizamos una nueva propiedad que era la energía interna. Ahí definimos qué era la energía interna. Evidentemente la energía es algo abstracto, ¿no es cierto? Es algo abstracto, que el hombre creó esa propiedad para definir algunos fenómenos, para poder cuantificar también la energía que se puede transmitir, que se puede ceder o absorber. Y ahí encontramos la relación que existe entre el calor y el trabajo, ¿verdad? A través de una cierta energía interna. Esa energía interna, recuerdan ustedes que estaba constituido por energía cinética, potencial y la energía interna propiamente dicha, ¿verdad? Que provenía de las partes intrínsecas del material. Muy bien, en la segunda ley, ¿verdad? También vamos a definir una nueva propiedad para poder cuantificar cierta cantidad de energía. Pero en primer lugar vamos a definir lo que es la desigualdad de Clausius, ¿verdad? Voy a pasar al pizarrón y voy a definir, vamos a hacer un pequeño gráfico, vamos a explicar lo que es la desigualdad de Clausius. Clausius, uno de los pioneros de la termodinámica, ¿verdad? Descubrió que la variación, o sea, para un ciclo cerrado, para un ciclo, ¿verdad? La cantidad de trabajo que se transmite, perdón, la cantidad de calor que se transmite con respecto a la temperatura absoluta es siempre menor o igual a cero. Y de ahí surgen las aplicaciones que vamos a tener en cuenta nosotros. Vamos a ver, según la integral cerrada de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta, siempre es menor o igual a cero, según Clausius, que le estoy comentando, uno de los pioneros de la termodinámica. Él descubrió que esta expresión de la integral cerrada, o sea, para un ciclo, ¿verdad?, es igual a cero. Voy a poner acá, integral cerrada de la variación del calor sobre temperatura igual a cero. Esta variación es para ciclos reversibles. Reversibles voy a poner acá. Reversibles. Y, evidentemente, la integral cerrada de la variación del calor con respecto a la temperatura menor que cero es irreversible, que son ciclos que no se pueden volver al mismo camino, por el mismo camino. Muy bien, entonces nosotros vamos a aplicar aquí, vamos a hacer una pequeña, como les digo, una pequeña trampita para poder interpretar mejor esta expresión. Vamos a hacer de cuenta que estamos, voy a sacar esto, y voy a hacer vamos a poner acá temperatura y acá ya directamente entropía. Vamos a poner un punto 1 y un punto 2. Vamos a hacer de cuenta que le vamos a llamar camino A, y del 2 al 1 le vamos a llamar camino B. Muy bien, entonces vamos a tomar un ciclo reversible y vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto porque ya me queda poco pizarrón. Esto. Entonces voy a hacer integral cerrada de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta igual a cero. Eso para ciclos reversibles. Esta integral cerrada yo puedo igualar a una sumatoria de integrales abiertas.
Por ejemplo, integral de 1 a 2 por el camino A de la variación del calor sobre la temperatura absoluta, más integral de 2 a 1 por el camino B de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta. Eso, por supuesto, no hay discusión, ¿verdad? Esto es la sumatoria de dos integrales abiertas igual a una integral cerrada. Ahora bien, vamos a considerar otro camino. Vamos a suponer el camino de 2 a 1 por un camino C, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá integral de 1 a 2 por el camino A de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta, más la integral de 2 a 1 por el camino C de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta, también es igual a 0. También es igual a 0. Entonces, si yo hago una suma algebraica, aquí le cambio de signos, ¿verdad? Esto se me va a la basura y voy a tener que la integral de 2 a 1 por el camino B de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta es igual a esta expresión que al pasar al otro término pasa con signo positivo, 2 a 1 por el camino C de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta. Y ahí me doy cuenta que ambas expresiones son iguales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta expresión depende exclusivamente del estado inicial y final. No interviene, o sea, no me interesa el camino. Cualquiera de los dos caminos, o los tres caminos, o 100 caminos, siempre va a ser la misma expresión. O sea, si esta expresión no depende del camino y depende solamente del estado inicial y el estado final, quiere decir que esto es una función puntual, que caracteriza a los puntos inicial y final. Caracteriza. Y en el momento que caracteriza al estado inicial y final, se trata de una propiedad. Se trata de una nueva propiedad. Y a esa propiedad le vamos a llamar entropía. Entropía. Muy bien. Si yo integro, ¿verdad? De 2 a 1, vamos a tener calor de 1 a 2 o de 2 a 1 con respecto a la temperatura absoluta. Esto va a ser igual a entropía 2 menos entropía 1. ¿Por qué? Porque esto sí se puede decir que caracteriza al estado 2 y esto caracteriza al estado 1. Esto es la propiedad nueva que nos va a definir y podemos cuantificar también la cantidad de calor que se transmite a una cierta temperatura que siempre tiene que estar con respecto a la temperatura absoluta. ¿Por qué tiene que estar con respecto a la temperatura absoluta? Eso ya es otra cuestión mucho más extensa, que no vamos a perder el tiempo en eso. Mucho más extensa, hay muchísimas integrales, muchísimas. Entonces, vamos a tener en cuenta esta nueva expresión de la cantidad de calor que se transmite, ya sea se cede o se absorbe cantidad de calor con respecto a la temperatura a la cual se hace esa transferencia, es igual a la diferencia de entropía. Evidentemente ustedes saben que el calor y el trabajo, ¿verdad? Solamente se puede medir cuando hay algún proceso. Si no hay proceso, no se puede cuantificar el calor ni el trabajo. Solamente cuando hay procesos. Muy bien. Eso tenemos que tener muy bien en cuenta, ¿no es cierto? Ahora bien, si tomamos en cuenta la entropía para una sustancia pura, evidentemente
podemos tener las mismas consideraciones que teníamos para las otras propiedades. Voy a borrar esta parte aquí y vamos a poner, así vamos a poner. ¿Recuerdan ustedes el calor con respecto a la masa? ¿Verdad? Esto es calor específico. Volumen con respecto a la masa es volumen específico. Entalpía con respecto a la masa es la entalpía específica. Y la entropía con respecto a la masa es igual a la entropía específica. Esto, la entropía específica, está tabulado en la tabla que ustedes tienen. La tercera columna vamos a usar. La tercera columna para la entropía. Y vamos a tener en cuenta, así como teníamos en cuenta para estas otras propiedades, para el caso de sustancias que están en mezclas, ¿verdad? Mezclas. Entonces, la entropía de la mezcla va a ser igual a la calidad por la entropía del gas más 1 menos la calidad por la entropía del líquido. Y así vamos a tener en cuenta de la misma forma que hemos tenido en cuenta para las otras propiedades. Entonces, ahora tenemos una nueva propiedad que podemos hacer uso para cuantificar calores, cantidad de calor, para cuantificar o para definir la temperatura a la cual se realizan ciertas transmisiones de energía o de calor. Bueno, es cuestión de darle una lectura a esta parte muy sencilla, muy, vamos a decir, muy fácil de entender. Muy fácil de entender. Yo no quiero profundizar hoy porque la semana que viene es el examen, pero sí les quiero decir que vamos a hacer esta tarea, ¿verdad? Esta tarea que les dije recién. A ver dónde puse, por acá era que puse. El ejercicio que les va a servir de práctica. Les va a servir de práctica, pero de lo mejor. Voy a poner acá. Esto está así mismo en la punta, así que no tienen nada que fotocopiar ni nada. Todo es cuestión de mirarle un poquito al apunte, ¿verdad? Y familiarizarse con estas fórmulas. Voy a poner acá tarea. Hoy es 19 de mayo del 21. Ejercicios 6.7 y 6.27. Ahí está. 6.7 y 6.27. ¿Qué le parece? Bueno, ya la clase que viene vamos a empezar a hacer ejercicio de este tema. No quiero, como les digo, mezclarle muchas cosas. Esta parte de entropía no entra en el parcial. No entra para este segundo parcial. Entonces, el examen va a ser hasta la clase anterior, ¿verdad?
y esta parte de entropía dejamos para el final o para el recuperatorio. Ok. Hoy vamos a hacer hasta aquí, cortito y conciso. Les ruego que pongan en el WhatsApp también los dos ejercicios para que lo hagan. Yo voy a cargar después en la plataforma la tarea para que ustedes puedan subir ahí. El tiempo va a ser de la misma forma hasta el miércoles que viene a las 0 horas. Miércoles que viene a las 0 horas. Entonces, hay que estudiar un poquitito, hacer la tarea, les va a servir de estudio ya. Y nos vemos el miércoles que viene en el parcial. ¿Qué les parece, chicos? Profe, Sí, señorita. ¿te podría preguntar cuándo más o menos estarías alzando las clases para que podamos estudiar? Porque hay varias clases aún Ya les subidas. dije ahí a los chicos, voy a hacer lo imposible, ¿verdad? Pero de cualquier manera ustedes pueden buscar en YouTube. Ahí están todas mis clases. Bueno, gracias. Dale, Belén. Desde el 28 de abril no hay ni un video, profe. Hacen lo posible para subir, por favor. ¿Y no tienen ustedes acceso a YouTube acaso? Sí tengo Si acceso, te- profe, pero si debería de tenés, estar nomás en plataforma también los videos que estás haciendo ahora. si tenés internet seguro que vas a encontrar. Bueno, voy a hacer todo lo posible para subirlo antes posible. ¿De acuerdo? Dale, profe. Excelente, profe. Bueno, ahí apareció el capitán. El capitán del equipo. Apareció el capitán del equipo. Ay, ay, ay. Maravilla. Gracias, señor. Bueno, cualquier inconveniente, ya saben, no den vuelta. Voy a subir lo antes posible. Ok, quedamos así, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Gracias. Profe, Bueno, nos vemos. una consulta, Vale, profe. profe, gracias. Sí, En la plataforma no hay para agregar el trabajo de esta clase. ¿Vos vas a habilitar eso? ¿cómo decir? En la plataforma no hay así entrega de tarea con los ejercicios que diste ahora. Y Por ahí eso es me lo pasa que en el sistema. es lo que acabo de decir, que voy a subir porque me había olvidado. Pero Dale, para profe. eso les anoté en el pizarrón los dos ejercicios que tienen que hacer. Sí, anoté también, profe. Pero no hay nomás el acceso, por eso no me consulté. Y sí, por eso me había olvidado, entonces voy a preparar para que puedan subir a la plataforma. En última instancia, por supuesto, me pasan en WhatsApp, pero siempre antes del miércoles a las 0 horas. Dale, profe, genial. Bueno, chao, Gracias. chao. Chao, chao. Ya está. Gracias, profesor. Bueno, chao, muchachos. Hasta luego, señor. Chao, Hugo. Profe, una consulta antes de cerrar. Sí, Entonces, en la segunda parcial entra desde la primera clase hasta la clase anterior, ¿verdad? sí, desde trabajo hasta la clase anterior. Dale, bro. Está ya. Bueno.